contestar y ahora sí, si Luis o Fernando, alguno de los dos quiere introducir el libro y ya empezamos. Dale, Fernando, dale. Bueno, gracias Luis por este honor. La verdad que es un placer poder hacer esta primera presentación virtual de la editorial. Digo, no es que sea un placer por el hecho de que sea virtual, es un placer por poder, pese a todo, presentar un proyecto que realmente nos ha hecho mucha ilusión a la editorial cuando Piu nos lo propuso. Piu, a quien supongo que muchos de ustedes conocen, estuvo un tiempo colaborando con nosotros desde la editorial, y el año pasado nos presentó la posibilidad de hacer este proyecto. Yo personalmente conocía de oídas al autor, debo ser sincero, pero no lo tenía presente como lectura. Perdón, que los he perdido. Piu nos presentó, bueno, concretamente, creo que estábamos reunidos en el Museo del Diseño, ¿no, Piu? Creo que sí, y bueno, me presentó el cuento de gallinas, que bueno, me impactó como creo que a todos, ¿no? Es una lectura que es como un puñetazo en la cara, para una literatura para sacudir conciencias en el mejor sentido. Les comentaba que, bueno, Piu pensó que la mejor compañera de baile de Barrett en esta aventura era, o sería, Clara Iris, a quien tampoco tenía el gusto de conocer personalmente, pero sí conocía algunos de sus trabajos. Y bueno, pusimos en marcha el proyecto con una enorme ilusión, porque significa la posibilidad de apostar en un momento además especialmente complicado, delicado, apostar a recuperar una voz que en España no se ha leído lo suficiente, seguramente tampoco en Latinoamérica, y creo que el trabajo de Clara refuerza esa contemporaneidad que ya emana de los textos, pero que el trabajo gráfico que aportó, todo el enriquecimiento que aportó su lectura, su propia lectura de Barrett, han hecho de esto una obra muy especial. Así que agradecer a Luis por la iniciativa de poder hacer de anfitrión de esta presentación, y saber también que es un gran amigo de Piu, que en todo momento compartió también esas complicidades de lecturas de Barrett, que ahora tenemos la posibilidad de compartir muchos más lectores. Bueno, agradeceros a vosotros que queréis contar conmigo. A mí me cuesta un poquito hablar en público, la verdad, pero como no veo a casi nadie, me olvido. Que a mí me emociona mucho también que se edite este libro de gallinas, entre otras cosas porque creo que también puede servir para que Barrett salga un poco del ambiente más, que se le conoce más que el ambiente libertario, que está muy potente, está muy bien, pero que algunas veces es un poco endogámico. Entonces, posturas o libros así menos militantes o que saben un poco de determinado circo me parece muy positivo para empezar. Después, a mí me emociona ya que se llama Gallinas para empezar, porque por medio de un amigo de Pisco Lira, que es un amigo muy buen lector y todo esto, a partir de lecturas de Barrett, hicimos un separador, que es este, que lo damos bastante a la gente que viene por aquí, en el que viene el cuento completo. Entonces, que ahora venga, en este libro pues mola mucho, la verdad, está muy guay. De hecho, agradecerle a Pisco también el trabajo de maquetación, el trabajo de lectura de Barrett y todo esto, porque un poco fue una de las personas que más me introdujo en el pensamiento y en los cuentos de este hombre. De hecho, cuando estuve en Venezuela hace unos pocos años, le traje a él y me traje para mí esta edición del Dolor Paraguayo de la Biblioteca Ayacucho, que es del 70 y tanto por ahí, está súper bien conservado. O sea, la verdad es que flipas cómo se editaba en esa época, porque está muy guay. Y también encontré en esa búsqueda con el Pisco, que editó la Dinamo, de a partir de ahora el combate será libre, con que la edición estuvo a cargo de Santiago Albarrico. Es curioso en los dos libros que
Roa Basta hace el prólogo y Alba Rico hace el prólogo, que son los dos muy comunistas. O sea, me sorprende que con un autor libertario enfocado tenga ese predicamento también entre la tradición más comunista, que normalmente dice, bueno, Alba Rico lo dice en el prólogo, dice, sí, pero esa utopía, ese rollo no tan... es bonito, pero no sé qué, pero aún así le saca un libro y le da su valor. O sea, que yo creo que tiene algo importante. Y ya pues le dejo a Piu que comente, que creo que puede decir muchas más cosas. Bueno, antes Hola de a que todos. comente Piu, Y- también quería... Sí. ¿Qué dice Luis? Bueno, hola a No, todos, que que estoy había muy contenta pensado... de veros. ¿El qué? No, que había pensado, igual que he comentado el cuento Gallina, ir comentando de distintos cuentos y que también, claro, nos fuera hablando, que ahí yo estoy un poquito más cojillo de ilustración, que algo sé menos, que claro, nos fuera igual comentado también, a la vez que hablamos hablando de Barres, por cuento, porque ha elegido esas imágenes o esa historia. Vale. Bueno, si queréis os digo un poco en general y después nos vamos parando en los cuentos. ¿Queréis que lo hagamos así? Vale. Un poco en cómo se concibió el proyecto en Sí, general y después nos vamos parando los cuentos. Y en realidad, ¿sí? Bien. En realidad fue un poco porque en verano son un poco bizarras y realmente el porqué de todo esto tenía relación con un aniversario de la editorial que cumplía los 15 años. Entonces fue como una propuesta primera, fue hacer una pequeña edición novenal que tuviese un formato como muy de manual de guerrilla en el que solo hubiese gallinas, porque nos parecía un regalo bomba para cumplir 15 años una editorial, ¿no? Y teníamos cosas en la cabeza que nos gustaría, que estaban ahí en el imaginario para acompañar a Barret, pero todavía no habíamos elegido a la persona con la que íbamos a trabajar. Y entonces tuvimos que pasar por una selección de diferentes ilustradores, pero que yo entendí que eran fieles candidatos a poder representar la palabra y el vigor literario de Barret en esos cuentos. Entonces, le propuse a Fernando como 10 ilustradores y el otro día lo contaba para una entrevista y es que la verdad es que hice trampa. Esto es así. Yo hice un dossier de ilustradores en los que puse 2 ilustraciones de cada ilustrador que a mí me parecían que podían acompañar a Barret, pero cuando llegué a Clara puse 5. Y no sé, bueno, las debilidades y esas cosas de cada uno, ¿no? Pero yo entendí que Clara, después de haberla conocido, la conocí en unas jornadas del CCCB, que ella tenía el punch necesario y el control de las tintas y del tipo de ilustración como para poder hacer eso. Y además intuí entre sus trabajos que había un hilo de compromiso que probablemente me cuesta encontrar en otros ilustradores, porque hay muchos ilustradores y gente haciendo muy buenos trabajos, pero a un lado de la orilla, que es el que está Barret, no te encuentras a mucha gente y pues la vida, el azar y las afinidades, pues yo lo vi en Clara eso. Le escribimos en una especie de carrera a lo imposible y Clara dijo que sí, desde el minuto número 1, en extrañas condiciones, porque después os contará cómo fue, porque ya os digo que las cosas que se traman en verano son medio bizarras, pero dijo que sí, y hemos hecho un trabajo en menos de un año, lo cual Fernando el otro día apuntaba que era un tiempo récord para algunos de los proyectos de elaboración propia que se cosechan que se cocinan en la casa y en la cocina del Zorro Rojo. Hemos ido muy rápido, hemos estado muy contentos todos haciéndolo porque nos gusta mucho lo que hemos recogido en esta pequeña antología. Es un libro sin pretensiones porque Barret nunca hubiese querido que las tuviera y es verdad que quisimos hacer muchas más cosas. Después, si queréis, os contamos lo que pudimos y lo que no pudimos, que también es divertido. Fernando, di que sí. Pero
esto es lo que salió y para nosotros es muy importante por haberle dado voz a Barrett de nuevo. Más allá de los pingües beneficios que va a tener la editorial, como dice el colofón del libro, y de poder acercar a Barrett a un tipo de lector diferente, lo que nos importa es que todavía se siga hablando de Barrett y que se le tenga en cuenta. Es un poco de justicia, puedes decir que lo mío es una pérdida de tiempo, que es todo romántico, pero en realidad cuando uno tiene un oficio, tiene responsabilidades. Y como editora, yo en algún momento sentí que tendría que hacer algo con Barrett. Y Fernando me dio la oportunidad y Clara puso la otra parte. Y de ahí salió Gallinas, que es un homenaje muy sentido a Barrett. Sobre esto yo recuerdo el día en que me enviasteis el correo, que estaba junto con Miguel, que creo que está por aquí, y fue como lo recibimos a las tantas de la noche porque estábamos en Japón y estábamos en una casita así, bueno, perdida por ahí, y fue como, ostras, vale, será como algún tipo de, antes de abrir el mail, será, bueno, como una de tantas ediciones que te proponen hacer coral, ¿no? Porque para mí ha sido este primero el primer libro, también ha sido como el primer lugar en el cual también ha sido posible, además, trabajar a un autor tan político, y era un poco también en los últimos tiempos me hacía yo la pregunta progresiva de ir cambiando el lenguaje gráfico hacia algo cada vez más político. Pero claro, era la primera vez que hacía un libro así y nada más me envió Piu el correo, iba incorporado con un texto con el texto de Gallinas, de Barrett. Claro, la cosa fue amor en el primer momento. Era un texto con mogollón de posibilidades gráficas, incendiario, con la suficiente honestidad para explicar ideas políticas y personales hacia cosas, que ahora luego también explicaremos un poco Gallinas de qué lo hace tan especial como cuento, porque es muy breve, pero en un formato muy breve es capaz de contar muchas cosas. Y fue como, wow, una explosión que dije yo, me gustaría mucho. Sobre todo darle una forma. Por un primer momento, claro, fue como, ostras, la selección de cuentos. Me acuerdo que nos pasaste una selección de cuentos que todavía estáis trabajando en el formato y eso también me gustó mucho, ¿no? El work in progress de la propia editora, de decir, te voy pasando y vamos comentando y vamos dialogando. Esto también ha sido lo más chulo del libro en cuanto a parte de proceso en el cual pues hemos ido hablando mucho de Barrett, ¿no? Entenderlo, porque también los cuentos de Barrett tienen esto, y en esta selección antes con Piu estábamos hablando de rehablando de algunos de los cuentos que hay en este libro, que también tienen sus múltiples interpretaciones, no todas son cerradas, ¿no? Y también, pues bueno, tiene esas posibilidades. A mí lo que me ha gustado de este proyecto sobre todo es que, bueno, si queréis entramos ya en la parte un poquito de Barrett. Comentábamos antes con Piu que Barrett tiene como dos lugares, ¿no? de desarrollo de la escritura. Por una parte están sus ensayos, el libro que comentaba el compa, el de A partir de ahora el combate será libre, otros que han ido habiendo en otras compilaciones más pequeñitas o en internet, se pueden consultar algunos textos así suyos más políticos, que por una parte, como tiene una escritura muy directa, mucho más incendiaria en cuanto a ideas más concretas sobre qué supone las ideas de pensar, bueno, lo que supone su pensamiento anarquista, ¿no? El pensar en los sistemas de poder, sobre todo en el que el ser humano se desarrolla como ser humano en estos lugares sistémicos que nos vienen cerrados y que nos obligan a hacer ciertas cosas o a ser de ciertas maneras. Y por otra parte tiene la escritura llevada a la ficción, que a mí es poco a poco y progresivamente he ido descubriendo esta segunda parte que además va vinculada al libro y es la que creo que me empieza a gustar más. De hecho, en un primer intento acercarme a Barrett después de hablar con Piu, claro, lo más rápido y lo que más se encuentra accesible son sus textos políticos. Y tiene luego esa otra parte, ¿no? La parte de escritura de ficción en el cual vincula también sus ideas políticas, pero la escritura es diferente. O sea, no es tan directa, tiene más titubeos, pero mucho más, no sé cómo explicarlo. Utiliza, claro,
formas retóricas que complementan mucho esa escritura directa que tiene con el ensayo periodístico. Y luego, por otra parte, claro, él ha vivido, no sé si, supongo que algunos conoceréis un poquito la bio de Rafael Barret. Si quieres comentar, Piu, que tú igual. De la bio de Barret. La bio para contextualizarlo con este libro, ¿no? Bueno, la vida de Barret es un peliculón. En realidad, es que es un personaje de la cabeza a los pies. 34 años de pura anécdota. Es así. Este nació en el seno de una familia acomodada, de padre un lord inglés, de ahí le viene la elegancia y el gusto por los trajes de alpaca, creo. Y de su madre, que era Álvarez de Toledo y Taroña, o sea, la rama espúrea de la casa de Alba que vivía en la zona de Villafranca del Bierzo. Y sí, hay una relación entre Álvarez de Toledo, la petarda que hay ahora, y Álvarez de Toledo, la rama familiar de Barret. Pero esto no nos va a hacer vender más libros, desgraciadamente. Pero me refería a esos saltos que tiene complejidades Barret, ¿no? Que salta desde la burguesía más bueno, el pasado burgués. Claro, se crió como un niño rico y se formó en Inglaterra y en Francia, como era un niño bien, y se convirtió en un dandy, asiduo a las tertulias, pasándose la noche madrileña de baile en baile. Le encantaba bailar porque era un obsesionado de la música y además le gustaba mucho alternar, se juntaba también bastante con Valle Inclán y hacían sus cosas, ¿no? Pero después de esto tiene que irse. Y de ahí, de Francia se va a Paraguay exiliado, se va a Argentina, en Argentina empieza toda su intensidad sindical, y de ahí se va a Paraguay y se va, que es lo que le contaba Clara esta mañana, o sea, él se va como periodista a cubrir noticias de lo que estaba pasando allí, utiliza el artículo periodístico para hablar de sus sensaciones, pero va más allá, porque hace trabajo de campo y lo que lo lleva hasta las propias explotaciones agrícolas. O sea, él cuando habló de los yerbales es porque se metió en los yerbales, vivía en un barracón con el resto de labradores que se levantaban cada mañana y que eran explotados, y eso fue lo que transmitió a través de sus artículos. O sea, que de la Bohème de París pasó a los yerbales y se quedó impoluto. Y volvió para morir a Arcachón, el pobre, que murió en un balneario. O sea, que era como la montaña rusa, que dice Clara, ¿no? Un poco claro, así. y en esa montaña rusa, claro, hay un salto entre el pensamiento burgués hasta que él empieza a desprenderse de todo esto, hasta casi eso a partir... Dicen que la época el que empieza a desarrollar sobre todo el pensamiento libertario es a partir del 1908, que ya le queda, bueno, 1906, él en el 1908 ya empieza a decir de forma clara que es anarquista. De hecho tiene el texto aquel, mi anarquismo, en el cual sí, insta a los niños a rebelarse contra las prisiones y el sistema del poder. Y claro, en ese lugar pasan casi es muy breve la vida de Barret, son 34 años, y en esos 4 o 6 años anteriores es cuando empieza a desarrollar de verdad el pensamiento anarquista de sus textos, que antes hablábamos también de él, claro, todo el mundo conoce, la gente que conoce a Barret conoce a un Barret anarquista, pero también está esta otra parte literaria, ¿no? O ficcionada, que es cómo él vincula su pensamiento anarquista, pero dándole una forma ficcionada, que a mí es cuando ya de repente me dije, es que quiero este libro ya. Claro, es que lo que él hace en el sentido de que es hemos prosa hablado... militante. Él hace con estos cuentos, es prosa militante, pero con una brillantez y una calidad literaria asombrosa. Y por otra parte, lo que hablábamos con Piu, que también era lo interesante de los textos que presentaba, era la selección maravillosa que ha hecho Piu, era la calidad también plástica, ¿no? Que proponían. Son textos muy breves, que se leen en un suspiro y que se leen con mucha velocidad, porque Barret tenía esa posibilidad, ¿no? De escribir de una forma, siempre decían que era dentro de los anarquistas, tenía una forma de escribir muy clara y bueno, que era un gran escritor una rara avis dentro del anarquismo escrito, sobre todo literario.
no del texto. Otra cosa que también hablábamos con Piu era la capacidad que tenía él de ser gran conocedor de las líneas ideológicas del anarquismo, ¿no? De Kropotkin, como también de los grandes clásicos de esta escritura libertaria, pero en los cuales él intenta como no sostenerse sobre el pensamiento dogmático del anarquismo, o sea, no del anarquismo, sino desde la escritura dogmática de la militancia. Es decir, no convertir lo que él escribe en un aparato que no pueda leer cualquiera. Y eso también es bastante guay de Barrett, es súper accesible, es punzante, tiene frases que podrían ser puros aforismos sacados de un propio cuento, que eso también lo hace muy poderoso, ¿no? También es muy gráfico, se pueden dibujar constantemente y revisitar un cuento. Esto también es otra pregunta que me he ido haciendo de, ostras, cerrado el libro, ¿cuántas versiones se podrían hacer de los mismos cuentos? Muchísimas, porque da Barrett también pie a entenderse desde muchos lugares, ¿no? No sé. Bueno, podría hacer como Tolstoy cuando escribió el Cuánta tierra necesita un hombre, que hizo hasta 30 versiones, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con el Gallinas de Barrett? Además es Tolstoy, que para él ya ves, no podría ser más. Sí, yo hoy lo hablaba con Luis también, ¿no? La posibilidad del anarquismo de Barrett, ¿no? Luis, tú tenías cosas ahí para contarnos, ¿no? No, de lo que estoy hablando ahora, y bajando a tierra un poco algún cuento, lo que te comentaba esta mediodía era que, por ejemplo, el cuento de un intelectual, el que cierra el librito de Gallina, me parece que muestra muy bien lo que estáis hablando, ¿no? De cómo ese Barrett dandy, como plantea, yo voy a seguir sacando como libros cosas de esta revista de vacaciones en Polonia, que ya no estaba, pero podía encontrar en Unilever. Es genial esta revista, no os la podéis perder. Hay una reseñita sobre Barrett y es gracioso porque te comenta ya la diferencia entre bohemio y dandy, ¿no? Dice que los bohemios eran los tirados, los que no tienen un duro, y el dandy era el que se juntaba con ellos pero tenía posible. Pues era Barrett. Ese era Barrett. Era uno de ellos. Claro. Entonces, como de ese juego, además una persona muy culta, estudió ingeniería, matemáticas, de una fórmula para los números primos, no soy capaz de ponerlo bien en pie, pero como con un matemático que se la dio, que era estupenda. Entonces es curioso, para mí el cuento de ser un intelectual es un ajuste de cuenta con él mismo de ese dandy culto, refinado, cercano al modernismo, que tiene ese estilo de escritura muy... Y que se contrapone al hombre de acción en el que se convierte en los 7 últimos años de su vida, ¿no? O sea, yo creo que está hablando con él mismo y diciendo, ese cultismo, como tú decías, ¿no? Esos barcos que llegan a la biblioteca de Alejandría, ¿no? O algo así, ¿para qué sirven si después no tienes en cuenta la realidad, ¿no? Que te rodea? Entonces yo creo que en ese cuento plasma eso. Plasma lo que habéis estado hablando un poco de ese anarquismo que pretende estar en la realidad más allá de lo que sepa alguien o de lo que haya leído. Él decía que su anarquismo era para todo. Claro. Todo estaba regido por su anarquismo, pero su anarquismo era muy flexible. Entonces podías extrapolarlo y llevarlo a donde le daba la gana. Yo creo, saliéndome un poco por el tema del anarquismo, yo creo que tenemos una postura muy ideológica del anarquismo, cuando el anarquismo siempre ha sido de un pragmatismo brutal. Y yo creo que eso es lo que Barrett o la gente del comienzo del anarquismo tenía muy claro. O sea, que no era una postura ideológica con unos dogmas de decir, no, para ser anarquista es estos principios, ¿no? Estos principios se han construido en la práctica política. Entonces, a partir de esa práctica política se van creando herramientas que son válidas para conseguir tus objetivos políticos. Y yo creo que él rechazó el dogma desde el minuto número 1. Pero yo creo que porque en esa época era eso. O sea, que era, yo tengo una práctica política o quiero conseguir unos determinados objetivos políticos y voy buscando herramientas políticas en las que pues, no haya una autoridad, decidamos en horizontal, decidamos con una serie de principios, pero que van creándose según una pragmática política. Yo creo que eso se ve muy bien en Barrett. Bueno, en Barrett o en otros teóricos o escritores anarquistas de esa época, ¿no? Que están siempre a partir de la realidad. Entonces vuelvo al cuento de un intelectual. Cuando el final del cuento el intelectual le pega la guanta a él, te está diciendo eso, dice, ¿para qué me sirve leer tanto no sé qué si después no soy capaz de tener una empatía o tener una realidad? Por lo que supone que
que es para lo que leo, para lo que me sirve todo lo que estoy aprendiendo. Sí, sí, claro. La violencia me va a llevar a ser más puro y completamente intelectual, ¿no? Pero, y también hay una lectura de una crítica a la soberbia cultural, ¿no? Claro. Creo que la alegoría de lo de llegan los vapores cargados cada semana con los libros que formarán su biblioteca impresionante, eso es una referencia clara, como Luis decía, a la biblioteca de Alejandría, que era como ocurría, los libros llegaban en los barcos y se duplicaban por los copistas, ¿no? Entonces se está comparando con que él tiene todo el conocimiento. Constantemente hay alegorías así, porque por ejemplo, en el caso del relato del zoo, hablábamos con Clara, ¿no? Es una aguantada de género ese libro también, ¿no? Porque él se viene muy arriba. A él le gusta venirse arriba. Y lo mismo que decías ahora de la matemática con Poincaré, él, bueno, era una bestia, se carteaba con Poincaré y hablaron sobre la no posibilidad de demostrar el principio de Euclides, no me preguntes, y después una historia de los números primos que es muy, muy difícil. A mí esto me recuerda mucho a Chicho también, ¿no? La literatura, la música y la matemática, o sea, es que es así. De toda esta historia. Y hacer listas, ¿no? Con lo que a él le gustaba hacer listas, pues esas cosas. Y eso, utilizaba eso, por un lado se salía con lo de Poincaré, por otro lado hacía con la música y le contaba a Clara. Era un hombre adelantado a su tiempo. En 1908 le regaló a Panchita, su mujer, una partitura de Debussy. Debussy no fue introducido en España hasta 1921 por Ortega y Gasset. Es que reventaba todos los moldes, no había como ponerle un corsé y hacerlo meter dentro de nada, porque él era extraordinario, eso es lo que trataba de decir en la nota a la edición, que es que no se adaptaba a nada. Él era libre totalmente en ese aspecto, se sentía un oprimido, pero él lo tenía claro. Desde el principio, lo que más me atrajo de Barrett, creo que junto con Gallinas, leí una sentencia suya que decía que en el mundo hay 3 tipos de personas, ¿no? Los que someten, los sometidos y los que se niegan a ser sometidos. Y yo dije, este señor me interesa. O sea, me está planteando más alternativas que el resto, solo por eso es rico, ya, ¿no? Hombre, un poco, ¿no? Los cuentos de Gallinas son estos, son cada personaje plantea, o cada cuento plantea una narrativa desde sometimiento, sometido y el que no sabe. En el del zoo, que es con la mujer, o sea, él se viene arriba, os decía, ¿no? La matemática de Poincaré, pero después de repente en el del zoo se pone a hablar de Chateaubriand y los halcones, cuando él está describiendo moscones y mosquitos y gallinas, ¿no? Pero se viene arriba, ¡ala! Venga, y dices, pero ¿y este hombre? Todas estas referencias, ¿sabes? Y eso está en todos los cuentos. Bueno, pues en ese cuento del zoo hay una última referencia y es el patriarcado, también aparece ahí, ya, fíjate, ya por entonces, que llega y le corta todo el grifo y toda su imaginación y creatividad se van al traste cuando por la puerta entra la persona que le atiende, que se llama Dora, Penta. Panta, y Panta viene de Pantadora, que es la de la caja de Pandora, la que tiene todos los bienes, ¿entiendes? O sea, estoy cogido por los huevos y estoy a la voluntad de una señora que quiere darme de comer y me trae al pollo agarrado del cuello, ¿no? Después de haber descrito, porque hoy también lo hablábamos, a mí me gusta mucho Gallinas y yo llegué a Barrett por Gallinas, pero el libro El cuento del zoo me gusta especialmente porque para mí es un compendio de muchos autores. Yo, por ejemplo, cuando leí Zoo, vi claramente a la selva de Quiroga. Y creo que para llegar a Quiroga hay que leer a Barrett, porque lo vas a entender mejor. Pero también vi esa bañera de Frida Kahlo en la que firmó el cuadro autobiográfico en el que todo su mundo estaba dentro de un pequeño contenedor y rebosaba la naturaleza. Y él está en un patio de un sanatorio y está hablándonos de la selva de Quiroga, ¿verdad? Habla como sí, esos bichos gigantes que vienen, esas gallinas que picotean y bajan la cabeza, pero los gallos son muy altaneros y no se atreven a bajar, ¿no? O sea, toda esa descripción fantástica natural
un poco realismo mágico, es que es brutal ese cuento. Y además la figura de la mujer, eso, cortando el bacalao, que llega con el pollo agarrado y le dice, a ver, ¿qué te preparo hoy? ¿No? Me parece magistral, magistral. Sí. Hay algo si me permiten un segundo, yo no sé si Piu lo tiene claro, que es cómo y por qué llega Barrett a Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque Paraguay, no sé si ustedes lo saben, había vivido apenas 30 años antes o 35 años antes una guerra devastadora. O sea, inspirados por el Imperio Británico, Argentina, Uruguay y Brasil hacen la guerra contra el Paraguay y queda exterminado el 70% de la población masculina en el Paraguay. Se repobló con nueva migración sobre todo desde la Argentina. Y entonces, claro, una vez que Barrett desarrolló sus afinidades ideológicas con el anarquismo, no deja de ser algo curioso que en un país que estaba productivamente postrado, que lejos estaba de tener un movimiento obrero como el que podía tener Uruguay, como el que existía en la Argentina, de larga tradición de lo que fue la inmigración española, italiana y de otras proveniencias europeas. ¿Por qué recala en Paraguay, Piu? No sé si tú lo tienes Porque claro. le dieron la oportunidad de escribir, de seguir escribiendo allí. Tenía un medio para el que podía escribir. Y era la manera de mantenerse. Él viaja como reportero de guerra, de hecho. O sea, como periodista de guerra a Paraguay, de hecho, tratado como tal. Sí, sí. Y claro, y los contactos a través de toda su actividad sindical y demás, y toda su relación que tuvo en Argentina con gente como Bertani, del que hablaremos después, o Malatesta, pues de todo eso salieron un montón de contactos y la manera de reubicarlo era dándole un trabajo de lo que él sabía hacer y podía valerse. Y era seguía siendo como periodista, pero es lo que os decía, que él no se fue de periodista como un periodista normal, no se fue a cubrir noticias, no, se metió en la trinchera y eso en realidad a él también lo mermó un montón, porque estaba realmente mal, ya sabía que tenía tuberculosis, la distancia de la familia para él era muy difícil de llevar, su niño era un recién nacido y no conocía a su padre prácticamente. Y cuando abandonó Paraguay ya fue para irse a morir, aunque él llegó a Francia pensando que en el balneario tenía posibilidades de curarse, pero no fue así. Sí, de hecho fue gracias al dinero del único libro que había publicado en vida, en Moralidad Actual. Exacto. Un éxito loco, Panchita, le dijo. Estaban en la habitación del hotel y lo llamó por teléfono. Y entonces Panchita le dijo que ha salido el libro y le dice, espérate. Total, que Barrett se fue a la ventana de la habitación del hotel y no os lo perdáis, había gente abajo aplaudiendo y pidiendo que Barrett bajara a la recepción del hotel. Y es que estamos hablando de principios del 20, era una cosa como el fenómeno Michael Jackson de la literatura allí. Y entonces le dijo a Panchita, ha sido un éxito loco. Y así es como Barrett vio su primer libro publicado. Del segundo dejó, creo que hasta todo preparado, hasta el índice y el prólogo, todo lo tenía listo, pero no llegó a verlo. Y le dio la mitad del dinero a un amigo suyo. Ah, eso no lo sabía. ¿A quién? A un anarquista de estos que había estado en la cárcel, no sé qué, y dijo, mi dinero es el tuyo, no sé qué, y la mitad se lo dio a él. Salud. Y se fue a Francia. O sea, no te fue brutal. Mira. Sí. Es lo que hablábamos del anarquismo suyo también, ¿no? Así de como él comentaba, de que de hecho quiero enganchar con otro cuento, con el del Pozo, lo que te comentaba también, que él se veía más cercano a Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Y a ese anarquismo cristiano, más que a Bakunin, no a Kropotkin, pero en esa época que tampoco diferenciaban, no había una diferencia entre medio violento, medio democrático, como quiera llamar, sino que si había que recurrir a la violencia, se recurría y no pasaba nada. O sea, que era una forma de conseguir tu objetivo con una ética determinada. Entonces, en el del Pozo, por ejemplo, me parece que claramente muestra esa posible violencia de clase o esa violencia contra el que somete, ¿no?
en el cuento del pozo. O lo que tú me comentabas, el de la cartera también me lo parece al revés, ¿no? Pero esa violencia que hay entre los sometidos y los no sometidos, ¿no? Y la celebración también del final violento de este Claro. cuento. Claro, pero yo creo que es por una forma de incidir en que sí, que aquí hay que intentar que nos llevemos bien, no sé qué, pero que hay veces que hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces es potente también esa manera cuando además él está todo el tiempo diciendo que la violencia tampoco es que haya que usarla en exceso, que no sé qué, pero tampoco dice que hay veces que... No, es que se lo dice, a ver, amigos anarquistas, la violencia hará que os juzguen, o sea, no os juzgarán por vuestro pensamiento, pero la violencia acabará sentándoos y eso es lo que él no pretendía evitar. Y otra cosa importante en el pozo y que es un reflejo de lo que pasa ahora y es que entendemos de muy mala manera, ¿no? El concepto de la caridad y la empatía y la solidaridad es algo que es un terreno muy farragoso en el que ahora parece que no sabemos movernos, pero que él describió perfectamente en ese cuento, que es la diferencia entre la misericordia y la usura. Claro. ¿No? Porque ese hombre estaba en busca de misericordia y lo que se comió fue lo más grande. O sea, cada vez que, hoy hablándolo con Clara decíamos, es que lo saca de allí, ¿no? Y solo recibe violencia y solo recibe... No hay nada que le ayude a acercarse a él. No tiene por qué estar allí y lo está pasando mal, ¿no? Y es en la cartera. Y en el pozo 3/4 de lo mismo. O sea, yo te doy a ti un diamante y tú me das a mí una moneda de cobre. Ahí está fallando algo. No. Claro, es lo que dicen también, que hubo muchos Barrett allá, pero no escribían tan bien. O sea, que hubo muchos escritores que divulgaron muchas ideas anarquistas, pero con la capacidad de él de hacer ficción también o de escribir textos periodísticos con tal nivelazo, con su pluma, la pluma de tan, pues eso, como una bala, y había muy pocos, y sobre todo porque fue una persona que fue externa a Paraguay, que supo cómo representar muy bien el dolor paraguayo. O sea, que supo muy bien hablar del dolor del trabajo, el dolor de los trabajadores, el dolor de los obreros, de las mujeres, incluso. También hay lugares en que la escritura de Barrett dices, joder, es que incluso tiene pensamientos que pueden venir del anarcofeminismo, que celebramos tanto con escritoras potentes y puñents como Emma Goldman, ¿no? Pero que también podrían tener simetrías con la escritura de Barrett, ¿no? Que justamente siempre está como muy vinculado el anarquismo al pensamiento vinculado a la acción, y esto es Barrett puro, en la incitación hacia la acción y en la movilización. Pero sobre todo, claro, Barrett es muy chulo porque hace un mogollón de preguntas sobre el ser humano, muchísimas, infinitas, sobre dónde estás, quién eres, cómo estás, un poco gallinas, ¿no? La síntesis de ese cuento en el cual casi que hablábamos antes con Piu, de cómo es capaz este escritor con cuentos tan breves de hacerte microcosmos de un plano sistémico del mundo. Es decir, cómo te puede representar el concepto de Estado con un gallinero, o cómo te puede representar el concepto de injusticia, eso, con el mundo del trabajo, con el mundo del enfrentamiento entre burguesía y obreros, en un encontronazo simplemente de ir a devolver una cartera. Y cuáles son además sus planos lingüísticos, ¿no? El cómo se hablan, cada uno desde su lugar. El obrero calla y escucha, pero cuando quiere como como contestarle, no le deja al otro el espacio para poder hacerlo. Y en esa conversación solo con las palabras, creo que representa casi visualmente, aunque lo estés leyendo, estás viendo imágenes a lo bestia de cómo se imaginaba ese dolor paraguayo, Barrett. No sé. Lo he leído mucho también, eso, el que se dice mucho de él, eso, esa posibilidad que tenía de hacer denuncia con cuentos, cosa que tampoco se practicaba mucho, ¿no? No, pero él era muy conocedor del panorama literario también y él sabía que la manera de difundir y el boca a oreja era la transmisión oral, es algo que viene de muy lejos y él lo utilizó y
la representación más clara es el cuento de tradición, ¿no? Y él acercó esa protesta y esa crítica social a través de los cuentos, que es algo que nosotros tengamos formación o no, hemos oído y hemos crecido con ellos. A través de la tradición popular, claro. Exacto. Sí. Esto viene de la tradición oral y de la tradición popular. Entonces, él utilizó la herramienta pero con absoluta majestad. No, o sea, él sabía lo que hacía. O sea, no es casual que de un artículo acabe apareciendo un cuento, porque en realidad son artículos que se recogieron en estas publicaciones para las que él trabajó, pero que nosotros lo vemos ahora dentro de este librito y son cuentos. Sí. Pero no, son artículos periodísticos. De hecho, se dice que hasta que apareció Larra, aquí en España no se conocía lo que era el artículo literario, por así decirlo. Pues sí, ya existía, lo había hecho Barrett, ¿no? Y Barrett recibió las loas de un montón de autores como Roa Bastos, como Borges, que dijo que era fantástico, maravilloso, por favor consigue un ejemplar de su libro. Galeano le dedicó sus palabras también, Galeano que fue posterior y conoció a Soledad, a su nieta, de la que también hablamos, y es muy interesante. En fin, que da para mucho. No, yo creo que Barrett está aprendido de su estancia en Madrid, cuando se relaciona con la bohemia y con lo de los dandy y todo esto, lleva aprendido la potencia del relato o de la literatura, ¿no? Y también es casual que, bueno, no es casual que sea junto con Valle Inclán y con Machado, uno que no acaba una deriva reaccionaria fuerte, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que lo que pasa es que sorprende porque aplica todo ese conocimiento estilístico, literario a revolución social, en vez de ir derivando hacia una deriva eso, más reaccionaria o más acorde con el poder, con todos los beneplácitos que te da eso de acercarte al poder o de quedar como un literato que mira qué bien, que escribe. De hecho, Pío Baroja le da caña, ¿no? Dice que era una sombra que iba por Madrid. Y yo creo que va como un ajuste de cuenta político más que otra cosa. Qué envidioso siempre, Baroja. Bueno, el 98 le hizo muchas, sí, quiso oscurecerlo, ¿no? Le han hecho feo, o sea, le hicieron un feo, ¿no? Lo apartaron cuando él era parte con Maeztu, con Machado. Él y Machado eran las dos personas que más sabían de Tolstoy. Bueno. Pero es que pero acabó exiliado, acabó con los pobres, eso no está bonito, ¿sabes? No, pero a ver, acabó exiliado por lo que acabó exiliado, hombre, que esa es una parte que no sé. Pero me refiero que lo habitual en esas cosas es apartarlo, ¿no? Porque tampoco, Claro. porque es un tipo que es incómodo. Era la manzana podrida, claro. No, hay que mantenerla aparte para que no contagie al rebaño, obvio. No, Valle Inclán y Machado, lo que os decía antes, el resto es que mira cómo acabaron todos, o sea, todo el 98. Todo. Claro. Oye, Clara, ¿cómo ha ido jugando con las imágenes y con las ilustraciones que ha ido? Porque estamos aquí hablando mucho de Barrett, pero no nada de la parte más gráfica, ¿no? ¿Cómo ha ido poniendo las distintas ilustraciones para los cuentos? ¿Cómo se han tenido? A ver, lo primero fue un poco difícil, el saber definir cuál era la línea gráfica del libro, porque, claro, Barrett se da mucho al hacer dibujos muy contundentes, ¿no? Por una parte, yo lo intenté, pero por otra también fue como de no meter tampoco símbolos que van vinculados hacia lo político, que esto es algo que también a veces hablamos con muchos compañeros de cómo hacer dibujo muy político sin tener que utilizar recursos propiamente de la imaginería política. Eso también, pues bueno, es difícil a veces de resolver, ¿no? En ciertos aspectos porque hay cosas que como que son difíciles de representar sin hacer uso de estos paquetes que tienes del imaginario colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un Barrett? Primero, como no eran textos que fuesen de ensayo, que sí que podías hacer uso y recurso de esto, de plantear el pensamiento desde lo más colectivo, desde lo más político, fue como decidir, vale, intentemos hacer un Barrett político, pero no nos olvidemos de que es un escritor y aquí está planteando cuentos, o sea, que es una ficción y está hablando también de la posibilidad de la ficción para contar estos cuentos. Entonces, analizando un poquito esto, fue como, vale, ¿cómo está tratando la narrativa? Vamos a intentar extraer
formas suyas de elaborar sus figuras en el relato para trasladarlas al dibujo. Y entonces ahí fue cuando empezamos un poco a tomar las decisiones, primero a jerarquizar, que es lo que había con Piu y con Fernando y con Sebastián. Empezamos a hablar un poco de cómo jerarquizar las imágenes, ¿no? Por una parte tienes encabezado cuando inicia los capítulos, que eran un poquito más pues trabajar imagen-símbolo para iniciar, pues yo qué sé, escoger algún elemento del cuento, ya fuese un objeto o algo así, y convertirlo pues en un concepto. Por ejemplo, en el de la pistola huevo, ¿no? Que es como casi inicia con el cuento una pistola huevo y al final cierra el cuento con ese objeto, no lo entiendes hasta que no acabas el cuento. Jugar un poquito con darle forma a esos conceptos. Y luego, por otra parte, están los dibujos que hay en el interior, los cuales pues, he hecho tratamientos muy, bueno, con cada uno diferentes, pero porque en algunos hay personajes, en otros no. No sé, sobre todo era intentar como restar, no poner muchos elementos en los dibujos, hacerlo muy sintético, como también por la brevedad de sus textos, y hacerlos sencillos y que se leyesen rápido, pero sobre todo, claro, que fuesen en conversación con el texto, ¿no? Que tuviesen su función individual, pero por otra que tuviesen una dependencia súper fuerte con cómo escribe Barret. Por otra parte, claro, es complicado dibujar a Barret. O sea, no sé, yo por mi parte he tenido dudas. Dudas primero porque, claro, los cuentos de Barret no se sitúan, puedes leerlos ahora y excepto por algunas pequeñas cosas que sí que te pueden situar históricamente esos cuentos, y dices, vale, este objeto que he introducido o la forma en cómo ha dicho sobre este otro objeto, sí que con eso puedes hacerte una idea de qué años son. Entonces al dibujo fue un poquito aplicar esto también, de decir, no intentar situar los objetos, intentar cómo hacerlo lo más ambiguos posible para que pudiesen ser de ahora o de hace 50 años o de hace 100 o de que pudiesen también pasar 100 años más y que siguiesen funcionando como la escritura de Barret funciona muy bien, como restándole esa cosa temporal, histórica, ¿no? Y no sé qué más cosas podemos contar. Las referencias, Clara. Las referencias, bueno, sobre todo también los colores, el que no fuese solo, claro, leer a Barret era como rojo y negro, lo teníamos claro desde el principio, ¿no? Los dos colores libertarios, pero era como añadámosle uno más para ver qué peso también le puede dar con esos tres colores y también para restarle un poco, pues eso, esa posibilidad también de la ficción como tercer elemento. Los referentes, para este libro yo creo que tengo más literarios que visuales. No sé, he pensado muchísimo cuando leía Barret en Virgilio Piñera, en el escritor caníbal, bueno, los cuentos caníbales de Virgilio Piñera y en Cuba. No sé, he pensado mucho también en Instrucciones a los sirvientes de Jonathan Swift, cuando iba leyendo, también por esa cosa también que tiene política Swift, irónica, sarcástica, pero para hablarte de cosas duras sobre el pensamiento sistematizado y sobre la violencia de Estado, vaya, y la violencia de Estado llevada a las casas, que es un poco, no sé si lo conocéis, el Instrucciones a los sirvientes, pero es un libro divertidísimo y muy poco conocido de Jonathan Swift, que, bueno, es súper recomendable. Básicamente es un libro en el cual se dan instrucciones a personas que trabajan de sirvientes en casas para revolucionarse o para enfrentarse a sus amos. Y era un poco también Barret. Luego referencias así, pues a ver, antes hemos hablado de Franz Maserel con Piu, que bueno, es uno que no puedes dejar tampoco de pensar cuando piensas en la escritura, la transcripción de las revoluciones en el pensamiento visual, como persona que dibujó muy, muy bien la revolución, y por contra también Helios Gómez, que es el dibujante nuestro Maserel español y tan olvidado, que además es un gran olvidado también para la gráfica y para la gráfica universal en concreto y para la gráfica también gitana. Es decir, para pensar que también los gitanos, y que en este caso tiene una forma de representar al pueblo gitano a través de esas revoluciones que es súper interesante. Y a ver, al margen de que ellos... Espérate, ¿era de Triana, Luis? No
recuerdo. Sí, Sí, era un ¿no? gitano, era un gitano, no un gitano, pero sí, era de Triana. Sí, Sí, porque es uno de los debates así sobre gitano y todo esto, pero él se definía como gitano. De hecho, su hijo vive en Barcelona y está en la Asociación Romaní y está muy implicado. También sí. con todo el tema, lo habéis hablado igual, es que me habéis pillado en una compra así un poco rápida, No, pero estábamos empezando. en la recuperación de la modelo, de la capilla que pintó en la modelo y todo esto, está el hijo muy implicado y todo esto, porque sabéis que pintó la modelo, la Sí. capilla de la modelo la pintó Helios Gómez, Sí. cuando era preso allí. Y él se definía como gitano, después hizo muchas cosas y una cosa interesante del anarquismo en esa época era como ese rollo mítico que había con los gitanos, ¿no? O sea, no solo con Helios Gómez, que a lo mejor por eso se define como gitano, porque ahí les por la duda si lo es o no, porque desde el anarquismo se reivindicaba al gitano. De hecho, muchos anarquistas acaban teniendo relaciones con gitanas y cosas así, era como y era de Triana. Vamos. Sí, sí. El gitano de Triana, yo lo conocí como el gitano de Triana, claro. Sí, sí. El hombre de de la corbata roja y todo esto. Sí. Exacto. Y aunque Y es muy potente. Una cosa que me enteré hace poco que me dejó muy sorprendido era que yo creía que el tipo era hacía grabado y no son grabados. Que lo que hace no son grabados. Aunque lo parece, no son grabados, es hecho a mano. algunos son pinturas, sí. Es su pintura. Sí. ¿A mano Pero alzada? Yo siempre pensé que bueno, todo era... no, no, Pinturas. no, grabado, no grabado. Me lo dijo unos colegas que habían empollado sobre el tema de los grabados. Igual que Ujú. Linguar y otro de esa época sí que eran todos grabados, silografía o cosas así. Este era mucho a mano, que de hecho si te fijas se le ven en los cierres del final, se le ve la marquita de la pluma. Ajá, ajá. Me ha flipado eso. Hace poco dieron un docu sobre Helios. Sí, Sí, ¿no? Es súper interesante su figura y además es que es eso, es nuestro máster el que también ha sido otro gran olvidado a nivel gráfico y difícil de poder ver también aquí reclamado y en alguna exposición que dices, es un padre de la vanguardia española. sí, sí, total. Y además Ujú. la influencia del futurismo, por ejemplo, todo esto es brutal, ¿no? Es que es una Claro, a mí cosa... estos autores, más que referencias gráficas, son porque es otro mundo, ¿no? El tema de gallinas, que no tiene nada que ver, pero son referencias también de cómo se puede vincular la gráfica con el pensamiento político. Entonces, para mí es interesante. Y luego también, por otra parte, hablábamos con Piu del Tommy Ungerer, que es el gran estimado, que es desde cómo puedes hacer, no sé, también con gallinas, pensaba alguna vez este libro que pudiese ser, claro, visto por también chavales, ¿no? Adolescentes, que pueda ser leído por niños, o pueda ser quizá por niños, no sé si sea muy complejo, pero ¿por qué no? Por aquí escucho de fondo, sí, por niños. Pero bueno, si nos conformamos con adolescentes con inquietudes ya, ¿no? Esto nos da igual que les mola el trap o no, pero que tengan inquietudes. Sí, Claro. creo que el libro también, o sea, esta recopilación al ir ilustrada, pues se asoma a un nicho de lectores que Barrett no ha tenido antes, ¿no? Aunque solo sea por la curiosidad. Después también va a depender de los libreros, porque me he enterado que unos libreros lo han colocado el libro en la sección de arte, ¿no? Digo, bueno, es que él era realmente una pieza artística. Pero bueno, el caso es que vamos a llegar a más gente, creo, no solo por el hecho de que esté ilustrado, sino porque se haya quitado esa capa, se suda del pensamiento político y lo vamos a consumir igual, y vamos a consumir igual todas sus premisas y todo lo que él quería contarnos y nos vamos a infectar de todas esas inquietudes que él tenía y nos va a hacer pensar. Pero de otra manera, no lo hacemos desde el ensayo, ni desde la recopilación de textos de artículos periodísticos, lo hacemos desde el cuento. Y con eso también pretendemos llegar a gente que o bien lo conoce solo por el ensayo, o que no lo conoce, obviamente. Yo me imagino aquel que lo descubra por primera vez, a Barrett, yo me muero de la envidia. O sea, a mí me encantaría poder tener una vez al año en mi vida a un Barrett al que descubrir, que te reviente la cabeza, que te saque la faja, que te deje libre como un pedo y que digas, esto es lo que quiero hacer, esta es la literatura que yo quiero leer, ¿no? Pero desgraciadamente eso no pasa siempre.
y no pasa muy a menudo. Y con Barrett era una cosa que teníamos pendientes desde hace muchos años, pero ojalá reaparezcan Barretts, ¿no? Como gallinas, pero no es así. Por eso era muy importante hacer lo que hemos hecho con Bueno, esto es gallinas. con el libro de A partir de ahora el combate será libre. Santiago Albarrico, justamente el ensayo que da su compilación acaba así, diciendo ojalá por favor se hagan más libros porque todavía no son suficientes. Es que hay poquísimo escrito, o sea, recompilado sobre Barrett, muy poco. Poquísimo. Y en estas compilaciones también lo que es chulo de la perspectiva que hablabas tú, Piu, que era de cómo se puede acercar uno a Barrett desde la tarea de la edición, desde darle como ese lugar nuevo para poder seguir revisándolo, ¿no? Que no siempre lo revisemos igual, con las mismas fórmulas, con la misma manera de compilarlo o situarlo sobre la mesa, sino decir, vamos a explorarlo porque tiene muchas cosas que decir que todavía no hemos revisitado, ¿no? Bueno, de hecho, yo como lectora de Barrett sigo descubriendo a Barrett. Y mi visión de lo que Barrett escribió ha cambiado con el paso del tiempo y con la lectura. Obviamente, lo decíamos, ¿no? Que da mucho de sí, por ejemplo, este libro. Tenemos que hablar de Morán, ¿no? No nos podemos ir sin hablar de Morán. Morán, o sea, Barrett llegó a mucha gente también, y es que hay que decirlo, gracias a este librito de Morán que publicó Anagrama. Lo que pasa es que aquí hay para todos los gustos, ¿no? Yo soy de las que piensa que Morán también se vino arriba, como cuando Barrett estaba con Chateaubriand. Se vino arriba y tuvo un problema de ego y al final parece que el libro de anécdotas son de Morán, no de Barrett, ¿no? Y hay una cosa por encima de eso que incluso llegó a molestarme, ¿no? Como lectora, y es que se confesaba una especie de adalid de Barrett, ¿no? Oh, he descubierto a Barrett 100 años después. No, nanay de la China. O sea, había mucha gente que lo conocía, que circulara de una manera libre o no es otra historia, ¿no? Su distribución y demás, pero Gregorio Morán no nos dio a un Barrett que no conocíamos ni nada que se le parezca. Lo puso en situación y lo vistió de una manera, porque además todo el rato está cuestionando el anarquismo de Barrett, Morán, ¿no? Y no es impepinable, o sea, es incuestionable. Un señor que se plantea la supresión del Estado y la huelga general es su palabra favorita, sus dos palabras favoritas, ¿qué me estás hablando? O sea, no hay más que cuestionar. Pero, en cierto modo, nos ayudó a descubrir cosas de Barrett que tampoco sabíamos, ¿no? Como temas más personales y demás. Lo que pasa es que a veces se desvirtúa. Pero a mí también me interesa esa parte más personal y más amarilla, por así decirlo, porque te da a entender muchas de las acciones que él después llevó a cabo, ¿no? Y muchas de las cosas que después escribió. Y sí, hace falta, o sea, yo lo decía en la nota a la edición, no se puede hacer un ensayo en una solapa, pero un libro de Barrett en el que no mentas a Morán, vas cojo. Y aunque solo sea por las anécdotas y la frase paraguaya, lo de no insista, gracias, eso me encantó. Y eso es de Morán. Eso se lo debemos a Morán, que fue el que recuperó la fórmula paraguaya con la que Barrett atendía a todo el mundo y se lo quitaba de encima. Que le decía, hola, ¿qué tal? No insista, gracias, hasta luego. Y todos tan encantadores. Me parece fabulosa. Yo la he aplicado a mi día a día, también lo de no insista, gracias. Y sí, claro, tenemos a Morán, pero tenemos otros referentes que yo os traje también más libros que son inspiradores para nosotros y que también son parte de esta literatura de prosa militante que os decía y sin el que yo tampoco hubiese entendido muy bien a Barrett, y es otro personaje grande que es Bruno Traven. Bueno, para casi todos Bruno Traven, él tuvo varios alter ego y no sé, también habla de la selva de Quiroga, ¿no? En El tesoro de Sierra Madre y en El puente de la selva me parecen dos libros imprescindibles para hacer camino lector en este tipo de literatura. Y esta es una recomendación que Luis me hizo para el verano, no sé si la podéis ver, se llama Judío sin dinero, de Michael Gold, y también es muy recomendable. Es una historia un poco más alejada de toda esta parafernalia Barrett que estamos viendo ahora, sin color, y hablando de miserias,
porque no hay otra cosa, ¿no? Hay más que miseria, pero es alucinante. Y os había traído también otra cosa que tenía, porque mira dónde guardaba mi punto de lectura del Pizco de Gallinas, lo guardaba en este librito que tengo desde hace un montón de años, que es una fábula antifascista de Pavlov, y creo que también es un cuento, una fábula que apenas tiene 10 páginas y que también me inspiró mucho cuando me puse a leer a Barrett, porque pensé, bueno, si se puede editar hasta una fábula como un cuento así, ¿por qué no vamos a hacer una antología, ¿no? Y pensaba en Darrell, ¿no? Y mi familia y todos esos animales. Y a medida que iba leyendo a Barrett, veía su relación con los animales. Y me emocioné y me calenté pensando que iba a tener una antología de Barrett y otros bichos. Pero no dio para tanto. Y además había otros personajes que también era interesante recoger, ¿no? En el libro está la figura de la mujer, está la representación de la iglesia, está eso, la soberbia cultural que nos explicó Luis antes con el intelectual, ¿no? Y está el zorzal, esa conversación, ese diálogo fabuloso. Del zorzal se hizo un documental, se fue llevado al cine en un documental, y es fantástico porque es un canto a la libertad, ¿no? Que dice, suelta tu pájaro, abre la jaula, y dicen ellos, pero es tan tonto que no sabe que puede volar y revolotea en medio de mis piernas y no se va de aquí porque es estúpido. No, el estúpido eres tú que estás viendo eso, no abres la jaula y que lo has dejado crecer así, ¿no? Es que hay tantas cosas de Barrett y está en tantos sitios y en tantas referencias que es inacabable, es inacabable. No sé, no os he traído más libritos. Creo que, bueno, os había traído 2 joyas de estas de anticuallas, para los que estos no eran los que precisamente quería escribir Barrett. Él no era muy pro Bakunin y este es otro. Y este es curioso porque se lo contaba a Luis y a Clara esta tarde, que he encontrado este librito que es muy antiguo, del año 68, que se editó aquí en Madrid, y que casualmente me llamó la atención porque el librito, que es la biografía de Bakunin publicada en el 68 y en España, tuvo un tiraje inicial de 3.000 ejemplares. Algo que Clara, como editora, también nos puede decir, ¿no? ¿Qué es 3.000? La bomba. La bomba para un navío de Bakunin. Esto es que en este país el anarquismo no está tan acabado como pensábamos, ¿no? No era tan pequeño. Ni no. tan enterrado estaba. No, para nada. Tirar 3.000 ejemplares de una biografía de esto me parece del editor más loco del planeta, vamos. Le pasamos el turno a la gente por si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo. Claro, aquí estamos para todo lo que queráis saber. Adelante. No seáis tímidos, aprovechaos hoy. Que lo mismo mañana no estamos, ¿eh? Me decía antes Andrea que si alguno está interesado en un ejemplar firmado por Clara, que nos lo hagáis saber y buscaremos la manera para hacérselos llegar a Luis, si es el caso de Sevilla o si es por aquí, pues ya vemos cómo nos organizamos, por si queréis tener alguno, porque ahora con todo este asunto de las presentaciones virtuales, pues lo del fetichismo y la firma ha quedado un poco así entre paréntesis, pero podemos solucionarlo, o sea que haceos oír y vemos cómo lo arreglamos. Sí, en esta cosa tenéis mi correo electrónico, los que estáis aquí en principio todos. Aprovecho también que me he desconectado para pediros perdón antes por la intromisión de los trolls. Lo he pasado un poco mal, muchas gracias a todos por la paciencia. Y nada, yo no tengo ninguna pregunta porque he vivido, pero bueno, se lo decía a Piu y Clara no estaba, pero es uno de los proyectos personalmente que más me gustan del Zorro. Así que me pregunta Cata si pueden mostrar el libro. A ver. ¿Puedes mostrar el libro y habláis de la parte gráfica un poco, Luis? Luis, estás en mute, o bueno, no sé si mientras muestras Clara quiere ir o... Sí, pero yo prefiero estar en mute. Porque Bueno, Que hable Clara. tenemos por una parte
A ver, las distintas gallinas, hay varias gallinas, tanto en portada, que es el título que da un poco, bueno, da lugar a toda la colección. Hay varios elementos, como este, que lo habréis visto por internet, y el cual ha editado súper bien Pedro, que nos ha hecho todo el desarrollo de la animática, de la animación para hacer la difusión online, y que ha sido como una pasada también darle una vida nueva a esa gráfica, la cual es difícil, es difícil el enfrentarte a ver tus cosas en movimiento y decir, joder, es que encima las ha mejorado, ¿no? Y un montón, las ha mejorado muchísimo porque son como más, no sé, siempre he pensado que tengo un dibujo como, con poco movimiento, ¿no? Muy, muy agarrotado, y como que le ha dado una soltura que incluso le da mucho aire a las cosas. Y bueno, y esos dibujos de las pequeñas gallinas están sobre todo en algunos cuentos y en algunas partes que recorren esos fragmentos, tanto aquí como detrás, como al final de todo. Que hay una gallina colofón, que es la cual cierra este colofón, que tiene una dedicatoria muy particular de Piu, que es muy, muy graciosa, y la cual también hace referencia cuando tendría que haber salido el libro, ¿no? Sí, ¿Podemos sí, de leerlo, hecho no lo Piu? quisimos cambiar eso para que recordara, no queríamos mencionar la palabra pandemia ni COVID y menos para Barrett. Claro, este libro, según pone en el colofón, dice se terminó de imprimir 6 meses antes de la fecha de salida de la nueva misión de la NASA. Claro, porque queríamos, como Piu comentaba todo el rato, el querer contextualizar ese posible lanzamiento por avión a Barrett con sus gallinas en esta misión a Marte, o si pudiésemos pensarlo, ¿no? Luego hay otros dibujos, pues bueno, que han ido rodando un poco por internet, pero también, como comentábamos antes, en la cabecera de cada capítulo hay como una pequeña imagen que intenta hacer una introducción de lo que va el texto. En este caso es el cuento que hablábamos antes, que era el de la cartera, la cual por una parte tiene esta introducción que vendría a ser como el señor que protagoniza este disturbio contra el obrero, y el cual cuando llega a una casa, claro, el cuento consiste básicamente en que es un señor que llega a otra casa, llama a una puerta y llega con una cartera y quiere devolverle esta cartera a la persona a la cual está en la casa. Este señor es el señor cual se supone que es su cartera. Entonces, toda la discusión que viene en todo el cuento a continuación habla un poco de, bueno, el enfrentamiento entre, viene a decir casi el cuento, ese enfrentamiento entre el obrero y el patrón, entre la persona que, bueno, domina o que somete, como decía Piu, y es sometida. Y bueno, se ha intentado trabajar gráficamente un poco este concepto, ¿no? Cómo se puede representar a un personaje a través del dinero, de la moneda, cosa que me costó un poco hacer este billete, por ejemplo, en la parte gráfica, porque claro, como decía antes, el no querer contextualizar visualmente los cuentos me ha traído problemas en el sentido de decir, vale, ¿dónde sitúo este billete? ¿En Paraguay? ¿En la España del año 1908? ¿Dónde? ¿En Argentina? Claro, me puse a buscar como una loca, por ejemplo, en este cuento, dónde había sido contextualizado, cuándo lo escribió, en qué lugar, en cuál de todas las ciudades había estado, si entre en Argentina, Paraguay, Uruguay o dónde. Total, que al final decidí hacer un remix entre un billete de la época de Paraguay, junto con algunos billetes que también encontré nacionales, españoles, para intentar, pues bueno, cambiar un poco el concepto de ese propio billete. Luego hay cuentos muy breves que tienen solo una ilustración, otras que tienen un par, algunas, pues bueno, como os decía, intentan sintetizar un concepto muy, muy, muy rápido, muy breve, y otros intentan gestionar varias ideas en uno. Este, por ejemplo, que también ha estado rodando por ahí, representa al loco, que es... Me gustaba mucho esa idea de viñeta, ¿no? De repetición, en el cual podía exagerar mucho esa cosa que cuenta el cuento, que es básicamente es un señor que es muy arquetípico porque justamente es contraarquetípico de cómo deberían de ser las personas, y por tanto se le sitúa como una persona que es sospechosa porque no lleva el aspecto que debería llevar una persona que no es loca. Entonces van buscando a un loco
que va vestido con unos pantalones blancos. Y eso es como lo que hablábamos antes con Piu, el casi parece el antecedente cuando a muchos nos han llamado antisistema porque íbamos con capucha negra, que decía Piu antes. Y mochila. Y con mochila. Exacto. Somos jóvenes antisistema. O sea, Barrett hablaba en ese cuento, decía, eres loco. Tienes pantalón blanco, llevas gafas, eres loco, van a ir a por ti. Y dice, y ahora el Estado está pensando en nuevas parejas de adjetivos. O sea, lo de juntar pantalón blanco y gafas, pues nosotros lo hemos llevado hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, con la capucha y la mochila, antisistema. Ya está, ¿no? Pues mirad, lo que él predijo, que decía que iban a hacer nuevas parejas para estereotiparnos y para catalogarnos, pues ha sido verdad, ha sido verdad. Luego, por ejemplo, en mi zoo, que también curiosamente, como hablábamos con Piu, casi que, no sé, yo había entendido, por ejemplo, cosas del texto, me había situado más en entender, no tanto la conclusión de cuando cierra la señora con el pollo, ¿no? El cuento. No os vamos a contar de qué va, porque tampoco destrozaríamos un poco la narrativa, pero son pocas páginas. Pero a grandes rasgos es como un señor, yo lo que había entendido y que intenté situar en el dibujo es porque hay un señor con cabeza que parece un mosquito y porque básicamente el cuento se llama Mi Zoo, ¿no? Es un lugar en el cual un señor está relajado en su especie de jardín, o no se sabe si es una zona, no sé, una especie de balneario, no se sabe, ¿no? Es un señor que espera y que está sentado con su butaca en un espacio exterior y entonces está analizando todo aquello que ve, que si los mosquitos que le pican, el pollo que pica en el suelo, que si fíjate las gallinas que cómo comen, bueno, me fijé un poco en el cuento, en el egocentrismo humano de cuando mira la naturaleza y como que esta búsqueda de sí mismo con todo aquello que está viendo. Era un poco esta tontuna que se me ocurrió, como también pues, en finales conclusivos, ¿no? De ver también el animal en todas partes, que es sí mismo. Y no sé, me interesó centrarme en este aspecto, ¿no? En un señor que está haciendo su monólogo interno todo el rato y dices, vale, pero ¿qué cuenta este cuento? Claro, tenía que sintetizarlo tan pequeñito como es el cuento, de no llenarlo demasiado de escenas y el intentar hacer casi como un resumen en un dibujo, recorriendo partes. Claro, los dibujos no son demasiado literales, tienen sus aspectos conceptuales, son algunos incluso, yo creo que puede costar un poco más el encontrarles el por qué tiene esa fórmula gráfica, pero bueno, ahí también está la gracia, creo, del juego de Barrett, que también en una primera lectura a veces se lee una imagen, pero a veces también un cuento cuesta hacer varias lecturas para poder saber qué es lo que hay detrás de todo, no sé. A mí me pasa con Barrett, que conforme voy leyéndolo, voy sacando nuevas conclusiones de por qué ha puesto este nombre aquí, o por qué inicia el cuento de esta manera, o por qué ha cerrado así, o por qué el maestro, por ejemplo. O sea, en el maestro, ¿por qué el maestro? Es un maestro que está perturbado con sus alumnos, pero también a su vez está, sobre todo, por ejemplo, el cuento del maestro, es todo el rato un maestro que está en su escuela, que gana muy pocos pesos mensuales, en el cual se reflexiona mucho sobre las humillaciones que vive con estos escolares, ¿no? Que lo fustigan, no le dejan dormir por la noche bien, porque también hace de guardia de ellos, pero al final todo lo que está reincidiendo ese cuento es el tiempo, la angustia del tiempo hablaba constantemente en ese cuento, ¿no? Creo, no sé, conforme pasa el tiempo, cuando él se va en soledad a comer, a tomar un café, claro, y encima va solo, tiene a la familia lejos, pero también a su vez ha huido de la familia, y otra vez el tiempo, es como va nombrándolo de hecho en todos los capítulos. No, esto es otra de las ilustraciones del el escolar, el maestro, y bueno... Es que no se puede contar cómo acaba. Si no lo habéis leído, lo tenéis que leer ya, urgente. Mejor que no. Y básicamente la construcción ha sido esta, el intentar ver qué necesidad tenía cada cuento. Claro, lo difícil fue al principio el decir qué hago, le doy una unidad a todos los cuentos y utilizo recursos similares o intento buscar recursos diferentes para cada uno
Y bueno, en este caso también ayudó mucho, ¿no? El trabajo con Sebastián y con Piu y la parte de la dirección de arte en el cual, claro, había cuentos que requerían una doble página, otros que requerían un fondo blanco, otros que también al final, pues bueno, crear la arquitectura del libro por dependencia también con esas cosas es también interesante, ¿no? A veces te toca una página, a veces media, a veces dos, y creo que esta parte también le ha dado un poquito de movimiento, ¿no? Al libro, que sea un poquito más dinámico. Y no sé qué más cosas decir. Bueno, la portada la entenderéis cuando leáis el cuento de gallinas, de por qué hay una pistola, un arma y una gallina. Y... Bueno, pero también hay que decir la verdad. Cuando yo hablé con Clara para lo del libro y nos hablamos y nos contamos cosas de Barrett y nos entusiasmamos y no sé qué, yo también le dije a Clara, tiene que haber bombas o revólveres o algo así, porque si no, no vamos. Y Clara dijo, claro, va a haber explosiones. Y entonces ya se lo contamos a Fernando y dijimos, venga, para adelante. Ya, ¿no? Era necesario todo eso. Además del ruido que pueden hacer sus palabras, tenía que haber otros elementos que captaran la atención y que te dejaran petrificado. Y ahí está, ¿no? O sea, solo hay que ver la doble página del Pozo. No sé si os la ha enseñado Clara, esa. Bueno, es el que daba lugar a la invitación, ¿no? El del cura. Sí, exacto. Claro. O sea, después de esto no nos podíamos quejar con lo que le pedíamos. Estábamos bien servidos. Y bueno, no sé, ¿qué más cosas? Si queréis preguntar... Sí, iba a decir, si alguien quiere preguntar, lo puede hacer también desmuteándose para echar la pregunta, que sea una conversación, no os preocupéis solo por el chat. Hola. Hola, Rosé. Hola. Es que yo no tengo nada que preguntar simplemente porque es que habéis contado casi todo. O sea, me falta ver el libro en físico. No. ¡Ya! No, ¿Comprendes? Rosé. Ya tengo unas ganas de tocarlo impresionantes, pero es que nos habéis contado los antecedentes, los precedentes, los conducentes, todo. Me falta leerlo, Rosé. verlo, tocarlo. Nosotros estamos deseando. Y gracias por atreveros a publicar estas cosas. Bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de Zorro Rojo y creo que sois muy atrevidas. Así en general. Y me parece muy interesante, de verdad que es una apuesta que me parece absolutamente necesaria. Como tú decías, a los adolescentes, por favor, hay que meterles esta literatura, o sea, como sea. Porque cuando la literatura es buena, seduce, crea adicción y ahí está. Sí, es que podemos leer otras cosas y podemos vernos reflejados en otros sitios. O sea, eso depende de nosotros y de quien nos ayude a llegar a esas lecturas. Sí, y exactamente, la mediación que se puede hacer, hay que ir colocando estos libros para que se vean, se toquen, se huelan y al final si quieren que los lean. Claro, es que además te tiene que coger en una edad en que tu cuerpo se preste a esto. Si yo hubiese editado esto con 25 años, yo hubiese hecho arder Barcelona el día de la presentación. Es así, ¿no? Eso hoy se lo contaba Clara. Sí. Recuerdo una anécdota de cuando editamos el Potemkin con Pablo Auladel. También. Y claro, y es que decía Buñuel que cuando él, sabéis que no se podía ver la película, estaba en París, fueron a un cine donde se proyectaba y cuando salieron de ver la película tenían la sangre tan hirviendo que Buñuel se puso a hacer una trinchera. Llegó la policía y los largó, obviamente, de la calle, ¿no? Pero lo que sí se pretende un poco es que yo siempre he pensado que esto puede calentar la sangre, pero es necesario un revulsivo. Estamos muy dormidos y es necesario insuflar a la gente un poco de inquietud. Y creo que con Barrett es... Y además, sí es verdad que me gusta mucho que digas lo de que hayáis hecho vosotras, porque ahí hay un poco de reto también, Rosé. Recuerdo que cuando empezó toda esta movida con lo del género y toda esta historia, Fernando decía, bueno, ahora no está, no me puede escuchar, después lo verá y a ver qué me dice. Está en la reunión, pero ya lo escuchará. Decía, ¿no? Decía, tenemos que tener nuestro libro de Zorro Rojo, porque tú sabes que el catálogo pues tiene sus particularidades,
nuestro libro que nos represente nuestro libro de género, ¿no? Y yo le decía, no, Fernando, Dios, no hagamos biografías. No es la cuota, no vamos por cuota. Claro, no hagamos, pero también deberíamos tener una representación. Y entonces, cuando hicimos Gallinas y tuvimos un intercambio de mensajes entre Clara y fue un poco Charing Cross Road, ¿no? Clara, Fernando y yo, pues un día, porque él decía, no, porque lo vamos a hacer así, ¿no? Hay una cosa en la que Clara y yo luchamos como mujeres, editora e ilustradora, y fue el tamaño del libro, porque el tamaño importa. No sé si alguien se ha fijado en eso, pero el tamaño importa. Nosotros teníamos una referencia muy clara, que era la primera edición de Moralidades Actuales, el primer libro que él vio publicado, y mi intención como editora en un principio fue hacer un libro igual que ese, de 18 centímetros. Tuve que ir hasta la Biblioteca Nacional de Paraguay, averiguar en los archivos y escribir al servicio de referencia para saber cuánto medía exactamente el libro, y entonces dijimos, Clara, hagámoslo así. Y Clara dijo, sí, como el de Orsini Bertani, ¿no? Claro, estábamos entusiasmadísimas. Pero Fernando dijo, no, tenemos un diseño de colección y un director de arte, ¿qué hacéis? ¿No? Ahí peleamos con uñas y dientes, pero ¡ay, Fernando, no! Pido la palabra por alusiones. Pido la palabra por alusiones. No, pero después lo hicimos de 14 para ceñirnos a los demás, para que estuviese bien acompañado del Benedetti y de todos los demás de la colección. Pero entendemos que como editora e ilustradora hemos hecho un libro de género que muchos otros hombres no se hubiesen atrevido a hacer. Sin duda, sin duda. Gracias, pero Fernando. Tu anécdota magistralmente narrada se complementa con una parte que estás omitiendo. Oh. Y que fue la batalla por el título de la obra. También, es verdad. Eso fue deberías contarla. El dolor paraguayo 2 fue el título. Bueno, yo quería que se llamara con 2 R's y 2 T's. ¿Por qué? Esta es una de las anécdotas que cuenta Gregorio Morán en Asombro y búsqueda de Barret, porque todo el mundo le llama mal, y a Barret le molestaba. Ni se llama Barret, ni se pone con una T, ni lleva una R, no, con 2 R's y 2 T's. Y él, que era muy sarcástico, cada vez que alguien veía su nombre mal escrito, decía, sí, con 2 R's y 2 T's, como a mí me gusta, y yo quería llamarle así al libro. Pero Fernando me dijo que nadie iba a entender nada, y que eran unos cuentos, y que Gallinas era el alma que tenía que brillar por encima de todos los demás. Así que yo, que había pensado una composición tipográfica para la cubierta, y que se lo había contado a Clara y todo, yo le decía, mira Clara, con las R's y las T's, vamos a montar una cubierta que, vamos, ni Steinberg Clara va a estaba hacer desesperada si tenía que hacer esa cubierta. Desesperada, se hubiera partido su cabeza contra las paredes de su taller. No, pero, por favor. No, pero Clara, que tú hubieses aceptado el reto, Clara, ¿a que sí? Yo lo que digáis. Con la boca pequeña. No, pero de verdad, no hicimos el libro de Orsini, pero lo tuvimos muy en cuenta y lo puse en la nota en la edición, porque si no reventaba. Fernando me dijo, bueno, no vas a hacer el libro de Orsini. Le dije, pero yo tengo que hablar de Orsini. Y me dijo, bueno, pues a la nota en la edición. Y ahí acabó Orsini. Pero Orsini estaba ahí, que fue su primer editor y del que todos aprendimos de Barret, que gracias a él tuvimos a Barret. Pero lo que mola también es cuando hablábamos de este formato pequeñito que se pudiese llevar a la playa o a una huelga. Como él decía, que podía hacer portátil su anarquismo. Exacto. Literatura portátil para un anarquista portátil. Para nosotros eso. En realidad, el otro día alguien me lo preguntó y cuando me dice, Piu, ¿que has editado tú a Barret? Y le he dicho, sí. Y me dice, ¿pero eso qué es? Y le digo, eso es un gol por la escuadra al catálogo del patrimonio bibliográfico español. O sea, esto es así. O sea, que no se haya hecho no quiere decir que no haya que hacerlo, y yo me siento muy orgullosa de haber aportado nuestro granito de arena con Clara y con Zorro Rojo para que Barret siga estando. O sea que, más allá de eso, lo demás ya va a gusto del lector, pero que nosotros hemos hecho un libro ahí reivindicando el power de Barret y el de 2 mujeres y un
una editorial que nos dio support y nos abrió su catálogo para colocarlo. Así que por ahí nos sentimos vencedoras de último minuto como Sergio Ramos o algo así, no sé. Pero tenemos un libro de 14, no de 18. Ya será el próximo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Lo he dicho también a algunas personas que no han podido entrar en la reunión, pero que sepáis que esto está siendo grabado y lo subiremos en redes de Zorro, así que si lo queréis compartir con la gente para que conozca Barret, que lo sepáis. Luis, no sé si quieres aportar algo más como librería o... Yo encantado, vamos, he aprendido un montón, con lo que siempre es un gustazo escuchar a Piu, a Clara que no la conocía también, he aprendido un montón de cosas de lo que comentaba y nada, agradeceros que me hayáis dicho que participara de alguna forma en esto, vamos, me encanta. Bueno, yo quiero aprovechar antes de que se vaya, Luis, que esto en cierto modo también es por su culpa, ¿eh? O sea, si... que yo ya soy muy vieja y guardo muchos papelotes y eso, y yo tenía mis gallinas ahí, pero si no llega a ser por el punto de lectura de Luis, yo no hubiese recordado que tenía que hacerlo de Barret y no me hubiese puesto la pila. Así que gracias a libreros como Luis, tenemos a autores como Barret. Y él dice que le gusta mucho escucharme, pero él, que se prodiga poco hablando, creo que hoy nos ha hecho un regalo enorme. Así que sentidos todos muy contentos de poder haber compartido esta tarde también con Luis. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, siempre, Luis. Siempre, Gracias, siempre. Y por supuesto a Clara y a Fernando y a todos vosotros que estáis aquí, porque si no se hubiese dado la circunstancia, a pesar de todo, hoy ha empezado hablando Fernando con una frase que ha dicho a pesar de todo, y es que ha habido muchos pesares, y aún así, y contra todo pronóstico, Gallinas está en la calle. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, Piu, y a Clara por Muchas todo gracias. vuestro trabajo. Un placer. Y larga vida, Rafael Barret. Larga vida.